Hola jóvenes, en este video vamos a checar algunos elementos nuevos acerca de cuáles son las formas de calcular otras características en relación a lo que es el movimiento. Ya vimos cómo calcular la velocidad final, la aceleración y la distancia de un objeto, ¿cierto? Lo que veremos ahora es cómo calcular la velocidad final cuando tenemos datos diferentes para ello. Es decir, si recordarán en las actividades anteriores, para calcular la velocidad final necesitábamos los siguientes datos. Necesitábamos el dato de la velocidad inicial, de la aceleración y del tiempo. El que vamos a utilizar ahora para calcular la velocidad final son los datos, para este mismo supuesto, son los datos ahora velocidad inicial, aceleración y distancia. Si te das cuenta, cambia este último dato. Es decir, ¿cómo puedes calcular de la misma forma la velocidad inicial, pero cuando te falta, si en uno de tus ejercicios tienes tiempo, utilizarás cierta fórmula que sería esta, para ir poniendo todo claro? Esta es la fórmula que utilizábamos cuando teníamos estos datos, ¿sale? Ahora, en este caso vamos a calcular también la velocidad final, pero cuando carecemos del dato del tiempo y tenemos el dato de la distancia, y utilizaremos la fórmula T. Esta es la fórmula que utilizaremos cuando tengamos este dato y no este, ¿sale? Ya tienes aquí las dos fórmulas para cada uno de esos dos supuestos. Velocidad final y velocidad final, ¿sale? Ahora vamos a ver, de esto ya vimos muchos ejemplos en la actividad anterior, así que no creo que haya mayor problema con ello. Lo que veremos ahora entonces es ejemplos con relación a esta fórmula. Empezamos entonces con el ejemplo.
Bien, tenemos entonces este ejercicio. Dice, un tren viaja a 8 metros sobre segundo. Cuando de golpe se abre la válvula de paso, lo que provoca un aumento en la velocidad y se mantiene abierta durante una distancia de 1.5 kilómetros. Si la aceleración es de 0.20 metros sobre segundo al cuadrado y es constante, ¿cuál es la velocidad final? Primero distingamos entonces los elementos o los datos que tenemos. Tenemos velocidad inicial, que es igual a 8 metros sobre segundo, dado que es la velocidad a la que viajaba. Dice que se abre la válvula de paso, lo que provoca que el tren aumente su velocidad y se mantiene abierta durante una distancia de 1.5 kilómetros. Y la aceleración es de 0.20 metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos entonces estos datos. Lo que debemos hacer es calcular la velocidad final, como está establecido acá. Entonces utilizaremos esta misma fórmula. En este caso no podemos utilizar esta porque no nos están dando el tiempo, pero nos están dando la distancia. Entonces, si tenemos distancia y no tenemos tiempo, utilizamos esta otra fórmula. ¿Okay? Ahora, empezamos colocando nuestra fórmula. Antes de ello, checa algo importante. Aquí, las unidades de medida quedamos para la distancia, quedamos que son metros, kilómetros, centímetros, etcétera. En este caso tenemos dos unidades de medida diferentes, lo que son los kilómetros y los que son los metros. Entonces no podríamos realizar nuestra operación teniendo dos unidades de medida diferentes, como si quisiera sumar 15 kilómetros más 10 metros, por ejemplo. ¿Vale? Si tú haces esta sumatoria y me dices que es 25, que no podrías establecerme cuál es la unidad de medida, si kilómetros o metros, ¿sale? Entonces, para ello deberíamos convertir los 15 kilómetros a metros o, en su defecto, convertir los 10 metros a kilómetros. ¿Para qué? Para que tengas unidades equivalentes. En este caso no tenemos unidades equivalentes porque reitero, son metros, metros y kilómetros. Lo que necesitamos hacer es la conversión. Puedes convertir metros sobre segundo al cuadrado a kilómetros sobre segundo al cuadrado y a su vez convertir 8 metros sobre segundo a 8 kilómetros sobre segundo, pero lo más viable y lo más lógico y sencillo sería convertir los 1.5 kilómetros ¿a qué? A metros. ¿Cómo realizamos esto? Ya nosotros sabemos cómo convertir o realizar este tipo de conversiones. Un kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Cuánto es? 1.5 kilómetros. Eso lo vimos al principio de curso. Este por este entre este es una regla de 3, entonces sería 1.5 por 1000, serían 1500. El resultado o lo equivalente de 1.5 kilómetros es 1500 metros, que es lo mismo. Ahora sí, ya podemos tener unidades equivalentes, metros, metros y metros. ¿Sale? Ahora bien, utilizaríamos entonces la fórmula que vimos al principio. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2AD. En este caso empezaremos entonces. La velocidad inicial es de 8 metros sobre segundo al cuadrado. 8 metros sobre segundo, perdón, así, nada más. Y lo debemos elevar al cuadrado más 2 por la aceleración, que es 0.20 metros sobre segundo por la distancia, que son los 1500 metros. Aguas aquí porque usualmente hacen la conversión, pero luego utilizan 1.5 acá, por ejemplo. Entonces, si hiciste la conversión, es el resultado que debes de colocar acá. Y empezamos a multiplicar. ¿Cómo vamos a multiplicar? Primero, esto elevado al cuadrado. Entonces quedaría
8 al cuadrado es igual a 64. ¿64 qué? Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, porque este cuadrado va a afectar a este y al número. Afecta al número 8 al cuadrado y 64 metros al cuadrado, metros cuadrados y segundos al cuadrado, segundos al cuadrado. Ahora, más, y esta segunda parte, ¿cómo la vamos a resolver? Este por este, y después todo tu resultado por este, lo cual quedaría entonces 1500 por punto 20 igual a 300. Y luego esos 300 por 2 y es igual a 600 más 600. ¿600 qué? Tienes dos m's aquí, entonces sería m al cuadrado sobre s al cuadrado. Y aquí, como puedes darte cuenta, tenemos unidades de medida similar, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado y metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Quiere decir entonces que puedo realizar la sumatoria sin ningún problema. Estos dos son iguales. Ahora, 64 más, un segundo, déjenme corroborar mi resultado, 1500 por punto 2 igual a 300. Y luego por 2, 600. Ah, ¿qué? 600. Puse 60 acá, si te puedes dar cuenta. Ya decía yo que algo estaba medio raro. Entonces aquí es 600, ¿sale? Nada más. Había visto mal en un cero menos aquí en mi calculadora. ¿Sale? Entonces sería 600. La velocidad final es entonces 600 más 64. 664 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Ese no es mi resultado final. ¿Por qué? Porque falta esta parte que es la raíz cuadrada. Entonces, falta la raíz cuadrada en todas, incluyendo aquí. 600, la raíz cuadrada de 664 es 25.76. 25.76, ¿qué? Aquí esta raíz es raíz cuadrada, entonces usualmente se coloca así, raíz cuadrada. Si te puedes dar cuenta en el símbolo de raíz cuadrada que está aquí, lo marca de esa forma. ¿Por qué? Porque esa es la raíz cuadrada. Ahora, nosotros estamos acostumbrados de que al ver este elemento así, raíz, automáticamente sabemos que es cuadrada, pero hay otros elementos que es, por ejemplo, raíz cúbica, raíz a la cuarta, raíz a la quinta o muchos tipos de raíces. Entonces, en este caso es cuadrado y como sabemos que siempre es cuadrado, ya no le colocamos el 2. En este caso lo vamos a colocar para saber cuál es la unidad de medida. Elimino este cuadrado con este y con este, entonces mi unidad de medida me quedaría en metros sobre segundo, que sabemos que es la unidad de medida de la velocidad final. En este caso tenemos entonces que la velocidad final de ese tren, al momento de que se abrió la válvula y aceleró por cierta distancia, su velocidad final fue de 25.76 metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces, esta es la forma de realizar este tipo de operaciones. Realicemos una actividad con las mismas características que la anterior para que, para que practiques y chequemos cuáles son tus resultados. Casi voy a copiar el que está allá arriba.
Listo, esa es la actividad que vas a realizar como ejemplo. Eh, Debes de tener una cosa en cuenta. Aquí las unidades de medida son iguales en todos, metros acá y metros acá, entonces no hay necesidad de convertir nada, ¿sale? Entonces realizas tu actividad, si es actividad uno, te voy a dejar otro exactamente igual a este para que practiques este ejercicio. Esta es la actividad 2. Igual, en este es como en el anterior, solamente que la unidad inicial aquí está en kilómetros y aquí está en metros. Entonces te recomiendo que conviertas metros a kilómetros para que tengas unidades equivalentes, dado que este también es kilómetros. Entonces es más fácil convertir este a kilómetros que convertir estos dos, lo cual es un procedimiento un poco más tardado, convertir esos dos a metros. ¿Vale? Entonces, esa es la segunda actividad que vas a realizar. Ponle pausa a este video y mientras yo continúo explicando un último tema que nos hace falta para terminar ya de lleno con estos ejercicios de velocidad, tiempo y aceleración. Y empiezo. En este segundo caso veremos cómo calcular la distancia que recorre un automóvil hasta que éste se detiene completamente. Este tipo de situaciones nosotros lo utilizamos, eh, por ejemplo, en accidentes automovilísticos, o las compañías de seguro igual lo utilizan demasiado para calcular cuál es la culpabilidad de la persona, o en caso de algún accidente, un atropello o un choque de vehículos, cuál era la velocidad, por ejemplo, a la que iban los conductores, o si trataron de frenar o no, etcétera, ¿sale? Entonces, ese tipo de situaciones se aplican muchísimo en la vida diaria, en materias como el derecho y la criminalística, ¿sale? Que es quien se encarga de investigar diversos accidentes o diversos elementos, para poder dar un veredicto de cómo fue que sucedió en realidad. ¿Vale? Así que empezamos entonces. El ejemplo que vamos a colocar para ello será el siguiente.
Tenemos entonces un auto que se mueve a 20 metros sobre segundo va desacelerando, es decir, va enfrenando 3 metros sobre segundo hasta detenerse. ¿Qué distancia recorre hasta que se detiene completamente? Como les mencionaba al principio de manera introductoria, utilizamos este tipo de cálculos para, por ejemplo, en derecho. Si esta persona, por ejemplo, la atropellan, nosotros a través de estos cálculos podemos determinar si el conductor hizo algo para detenerse o trató de detenerse. Por ejemplo, si éste iba viajando a cierta velocidad, con cierta aceleración, y no trató de detenerse, entonces el detenimiento va a ser mucho más amplio, la distancia que va a recorrer va a ser mucho más amplio. Y en cambio, si trató de detenerse, este recorrido o esta distancia que va a tener va a ser mucho más corto. ¿Vale? Entonces, usualmente se utiliza para ese tipo de situaciones en la vida real para calcular este, este, estos elementos en cuestiones de delitos. También se utilizan, por ejemplo, si hay un choque de dos vehículos para saber cuál de ellos eh, hizo lo posible por evitar el accidente o cómo venían manejando, a qué distancia venía. Si uno venía, por ejemplo, a 15 kilómetros por hora y el otro venía a 115 kilómetros por hora, lógicamente le va a costar mucho más tiempo y distancia realizar el frenado correspondiente. ¿Sale? Y aquí se podrían distinguir y dirimir las responsabilidades en este tipo de situaciones. En este caso empezaremos entonces, dice un auto que se mueve, vamos a checar los datos que tenemos para empezar. Tenemos velocidad inicial, que en este caso son los 20 metros sobre segundo. Dice que va desacelerando 3 metros sobre segundo, es decir, la aceleración en este caso es negativa, pero nosotros la pondremos como nos dice aquí, 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y la velocidad final dice hasta que se detiene completamente, quiere decir que hubo un momento en el que el automóvil quedó sin movimiento, es decir, su velocidad final fue de 0 metros sobre segundo. Y nosotros debemos calcular cuál fue la distancia que recorrió hasta antes de llegar a esto. Para para llegar a lo que es la distancia, necesitamos utilizar la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, que es un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Sale? ¿Notas qué datos tenemos que nos hacen falta acá? Dice que necesitamos lo que es el tiempo, pero no tenemos tiempo aquí en ninguno de nuestros datos. Nosotros podemos calcular el tiempo a través de una de las operaciones que habíamos hecho anteriormente. Tiempo es igual a la velocidad inicial sobre la aceleración, ¿vale? Vamos a utilizar esta fórmula para calcular este dato que nos piden en la distancia y empezar a calcular así los datos que nos solicitan. Tendríamos entonces velocidad inicial 20 metros sobre segundo sobre la aceleración que es 3 metros sobre segundo al cuadrado. El resultado se obtendrá, eliminamos un segundo nada más de aquí, porque aquí arriba nada más hay uno y el resultado nos quedará en segundos. Dividimos 20 entre 3, lo cual será a 6.6 segundos. 6.6 segundos. ¿Vale? Entonces ya tenemos el tiempo. Y ahora sí puedo utilizar la fórmula para calcular la distancia. Distancia es igual a
medio de la aceleración por tiempo. Aceleración y el tiempo es al cuadrado. Ojo, aquí está. Empezamos a multiplicar 6.6 por 3. No es cierto. Primero 6.6 al cuadrado. 43.56. Y esos 43.56 por 3 es igual a 130.68. Aquí esto es esto elevado al cuadrado y todo lo demás lo pasé normal. Ahora debo multiplicar esto por esto, que es el que hice hace ratito. Mi resultado fue 130.68. Y elimino segundos con segundos al cuadrado con segundos al cuadrado y mi resultado queda en metros. Y esto divido y multiplico por 1, lo cual me resultaría lo mismo. Sería entonces 130.68 entre 2 igual a 261.36. ¿Qué? Metros. Entonces, quiere decir que ese automóvil recorrió 261.36 metros antes de detenerse completamente. ¿Sale? Y así es como se resuelve este tipo de actividades. Igual te voy a dejar dos ejercicios similares a estos para que tú los resuelvas. ¿Vale? Así que empezamos.
Aquí, en este de acá me faltó que la aceleración es al cuadrado, 12 kilómetros por hora al cuadrado. Ahí está. Esas son las dos actividades que vas a realizar. Y pues nada, trata de resolverlas, checa tus apuntes, revisa este video. Si aún así te quedan dudas, pues nada, mándame mensaje y lo revisamos. Pero trata de resolverlo tú solo, ¿sale? Porque ya vimos muchos ejemplos, muchos ejercicios de este tipo de situaciones, aceleración, distancia, etcétera. Entonces, solo es cuestión de ir siguiendo las fórmulas que se te están colocando. Si aún así tienes dudas, pues nada, checaremos posteriormente, pero trata de realizarlos por ti mismo, ¿vale? Nos leemos por WhatsApp en cualquier duda o situación que tengas.